Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Hoy hablaremos sobre los ciclos del Bitcoin y qué podemos esperar en los próximos meses o años que pueda suceder y cómo prepararnos a ese hecho. Primero de todos, recordaros que el halving es ese hecho que se reduce la cantidad de oferta que se va poniendo, digamos, por el hecho de minar bloques, ¿no? Si se reduce la oferta en el mercado y la demanda se mantiene al mismo precio, hace que con el medio plazo el precio aumente. Esto podemos verlo que es el halving, todas las partes rojas, y hemos tenido 3 mercados alcistas, estamos en el tercero ahora mismo, y 2 correcciones bajistas. Y esperamos que haya una corrección bajista antes de empezar el nuevo halving, ¿no? Que será en 2024. Cosas que hay que determinar aquí es, en las gráficas vais a ver que los precios son correctos, pero lo que son las fechas marcadas en la parte inferior no son del todo correctos porque estamos en una gráfica semanal y la aplicación en sí distorsiona un poco lo que son las fechas. Pero los datos los podemos extrapolar un poquito, ¿no? La primera fase alcista que conocemos importante del Bitcoin fue del 21 de noviembre de 2011 al 25 de noviembre de 2013. Unos 2 años aproximadamente, y vimos un crecimiento del precio desde los $2,25 a los $1.163. Luego empezamos una fase bajista en la que duró aproximadamente un año y poco, un año y un mes, un poquito más tal vez, y ahí tuvimos la primera corrección en la que sentamos las bases, digamos, del nuevo mínimo. De ese mínimo, que empezó con un precio de $152, empezamos a crecer desde el 12 de enero de 2025 hasta el 11 de diciembre de 2017, con ese bull run tan importante que tuvimos que hizo llegar el precio hasta los $20.000 o casi $20.000. Posteriormente a eso, que fue en 2018, empezó ya lo que sería el ciclo bajista y duró menos de un año, aproximadamente unos 11 meses, casi 12 meses. Y desde ese momento, que fue en 2018, a principios de enero de 2018, empezamos lo que sería la nueva fase alcista, en la que nos encontramos actualmente. Por lo tanto, cosas que podéis ver y podéis extrapolar, digamos, de esta gráfica o de estos datos es que el halving acostumbra a ocurrir a mitad aproximadamente de lo que es el ciclo. Por lo tanto, los momentos de acumulación o momentos de empezar a acumular Bitcoin son antes del halving y vender, digamos, cuando ya consideremos que el mercado ha llegado a un momento tope. ¿Cómo podemos saber cuándo es el tope? Hay diferentes herramientas que se pueden saber, como son los Top Cycle Indicator, la herramienta de Fibonacci y algunas herramientas extras un poco más complejas como podrían ser las olas de Elliott. Cosas que vemos aquí es que una vez se establece un precio en el halving, cuando vuelve a haber un mínimo histórico, nunca se repite, digamos, el precio del halving. Es decir, por lo tanto, vemos un crecimiento gradual en el tiempo. Sabiendo que estamos en esta fase y que en 2024, principios mediados, podemos esperar el próximo halving en el que se reduce la cantidad de bitcoins que se da por cada bloque minado de los 6,25 que estamos en esta fase actual a los 3,12, por lo tanto, podemos determinar que el momento de acumulación seguramente estará en torno a esta zona, es decir, a finales del 2023 un poco después de lo que sería la fase, digamos, del halving, ¿no? Cosas que también podemos intentar interpretar en base a en qué fase del ciclo estamos. Como veis, en los ciclos poco a poco se van extendiendo en tiempo. El precio también va aumentando, pero lo importante es que el tiempo cada vez es más largo y por lo tanto, si el primero duró aproximadamente unos 735 días, el siguiente fue casi unos 300 días más, unos 1063 días. ¿Qué pasaría si en el que estamos ahora actualmente, que como veis está a fecha del 15 de noviembre, pero el día que está grabado este vídeo es el día 19 de noviembre de 2021, si extendiemos unos 300 días más, es decir, si pasamos a los 1371 días, ¿en qué fechas nos encontraríamos aproximadamente?
decir, estaríamos aproximadamente en torno a septiembre de 2022. En base a otros cálculos, no creo que lleguemos tan lejos, nunca se sabe, pero yo creo que estaremos entre a finales de año, principios, mediados del año que viene, en el que podemos encontrar el final del ciclo de Bitcoin o el máximo histórico de este ciclo. Posteriormente sabemos que habrá una corrección, por lo tanto, la corrección durará aproximadamente un año o un poquito menos. Sabiendo que empieza el 12 de septiembre en base a estos hechos, podríamos decir que antes de septiembre de 2023 podríamos haber generado lo que sería el mínimo histórico del Bitcoin, ¿no? Y como veis, el halving que es un poco posterior y por lo tanto tendría sentido que se repitiese este hecho que hemos visto, que aquí empezásemos otra vez a subir. En base a estos puntos, no hagáis caso al precio, porque esto sí que no va a ser, no sé a qué precio va a llegar, simplemente para que yo pueda dibujaros aquí la gráfica. Imaginaros que aún nos queda un poco para subir, ¿vale? Que en algún momento subimos y de ahí empieza lo que sería la corrección, ¿no? Hace un máximo histórico e empieza la corrección brusca, hay algunas subidas en ese momento, continúa corrigiendo y en algún momento encontramos el mínimo. Del mínimo es cuando empezaremos poco a poco a estar en ese lateral y posteriormente un tiempo del halving tal vez empezamos a ver el crecimiento. No hagáis caso a ninguno del dibujo porque, como hemos dicho, el precio que pasa en el halving parece ser que no se repite y tal como he dibujado yo aquí parece ser que pongo el mismo precio que en esa zona. Por lo tanto, tal vez esto debería estar un poco más alto, ¿no? Pero simplemente es para que entendamos lo que podríamos esperar y que podríamos determinar a largo plazo. En base a esto, lo que yo veo es los momentos de acumulación más importantes son, como veis, antes del halving, unos meses antes del halving, que sería esta zona de aquí, y un poco después del halving. Volvemos a lo que sería en el principio del segundo ciclo y repetimos que hay una franja muy clara donde poder acumular, tal vez no tan larga, pero que se genera una zona de acumulación antes, digamos, de que sea la subida. Y se vuelve a repetir en este ciclo. Hay un mínimo que se genera, por lo tanto, antes o después del mínimo es el mejor momento para acumular. Como veis, es difícil predecir el mínimo, no se sabe cuándo puede llegar, pero en base a esto sabemos que una vez empiece a bajar aproximadamente un año, si es que ocurre parecido a lo que ha ocurrido hasta ahora, podríamos decir que a los 8 o 9 meses sería el momento para empezar a acumular. Y estaríamos en una zona en la que entre mayo a marzo del 2024, entre mayo del 2023 y marzo del 2024, tal vez serían los mejores momentos para poder acumular Bitcoin. Simplemente son datos y extrapolaciones en base a estos información histórica y quería compartirla con vosotros a ver qué opináis, qué pensáis, creéis que vamos a ver un precio realmente superior de Bitcoin en este ciclo o ya hemos llegado al tope. Me gustaría saber realmente vuestra opinión y me encantaría pues poder escribiros y contestaros y tener una conversación en el chat. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.